Esta es la reconstrucción de la maqueta Teo Vicente Cegados por el Sol, que se estrenó el 90. Teatro Universidad Católica, Tito Noguera, Ramón Núñez y Alfredo Castro, director. La idea original siempre fue, era el aniversario de los 100 años de la muerte de Van Gogh. Y Alfredo me llamó para pedir que trabajara como escenógrafo y hiciera los diseños de vestuario y de la escenografía. Para mí era muy complicado porque la primera vez que Alfredo le daba la pasada a la Católica, y yo estudié, soy agrónomo, o sea, entonces Alfredo me dice, mira, trabajemos juntos, veamos lo que pasa, porque yo prefiero trabajar con alguien que sepa de pintura más que de diseño. Y yo le dije, para hacer el cuarto Van Gogh más la no sé qué y recrear las pinturas, o sea, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces de partida yo puse como pauta que no tenía que ver nada figurativo, o sea, que fuera un gran espacio escénico. Ahora la sala Dirtburn es muy complicada porque es una sala muy baja, está como empotrada, a diferencia de la sala principal abajo que tiene más posibilidades para teatro, para representaciones, por el espacio que tiene. Y empecé a trabajar y lo primero dije, esto tiene que tener tiene que ser muy pulcro y con una influencia un poco japonesa, más que la primera etapa Van Gogh, que es más figurativo hasta que desarrolló su técnica. Y se me ocurrió una gran explanada con un semicono pintado sobre tela, bueno, en realidad no es tela, es malla kiwi pintado con látex, pero que tuviera la trama como de la pintura en blanco, que es lo primero que hacen los pintores, enfrentarse a la nada, que es la tela en blanco. El blanco es muy complicado en teatro porque cualquier cosa que tú tires se revienta. Es como el amarillo que se niega, ¿cachai? Yo tiré el blanco en esta y en realidad tiré todo amarillo, entonces era el anti-tradición de escenógrafo en el teatro. Y después apareció esta estructura que está aquí, que la mayoría de la gente la ve como una paleta, pero en realidad no es una paleta, porque es una recreación de un fondo de un cuadro de Van Gogh, que es un fondo amarillo, y él lo que hizo, no usó pincel, sino que hizo el pomo, lo puso en el amarillo y lo sacó. Entonces cuando se pegó el óleo y lo sacó quedaron unas puntas, que es rarísimo. Son dos cuadros que pintó así. Y ese era el fondo de esta paleta que cumplía un efecto de casi escenográfico junto con el movimiento que hacían los actores. Y por el otro lado tenía pura textura y color, pero tampoco era una copia. O sea, tenía mucha textura y mucho color porque la idea era recrear un poco sin copiar lo que Van Gogh pintaba. El día que se estrenó eran los 100 años de la muerte de Van Gogh. O sea, eso era apreciado para la embajada de Francia, así que tenía todo un cuento. Y yo me acuerdo que yo tiré trementina en la sala, que me amorudó, me arreteó, le estaba manchando el piso, porque, no mucho para que la gente no se mareara, pero que hubiera un extraño olor a pintor de partida. Y la gracia que tenía esta escenografía es que a medida que iba avanzando la trama y la dramaturgia, esta paleta que supuestamente estaba en el suelo se empezaba a mover. Entonces tenía 12 pautas de movimiento según lo que pasaba con los protagonistas. Entonces la primera pauta empezaba con luz lateral, el juego de luz fue maravilloso. Y además que como era blanca, cualquier cosa que tú tiraras se volvía azul, se volvía roja, se volvía negra, entonces había un espectro dentro de este vacío, con este sinfín al fondo que no terminaba nunca. Entonces eso funcionó muy bien escenográficamente y como escenografía. Ahora, las pautas de movimiento yo a Alfredo le di varias para que él las usara según cómo él las necesitara y según cómo evolucionara dramáticamente la obra, pero que al mismo tiempo evolucionara plásticamente la escenografía, que fuera par con la dramaturgia. O sea, no eran puestas movimientos de paleta porque sí nomás. O sea, de hecho empezaba abajo, en ese momento la paleta subía casi completa hacia arriba. Ese segundo movimiento. El tercer movimiento llegaba a la mitad, se inclinaba hacia atrás y aparecía el fondo amarillo. Cuarto movimiento. Quinto movimiento, cuando Van Gogh se corta la oreja,
la plataforma cae bajo él y él queda metido ahí abajo. ¿Me entiendes? Quinto movimiento, la paleta sube de nuevo y hay dos focos de luz, un círculo de luz en el piso y un rectángulo de luz que ahora empieza con una tumba simulada, que es como, en vez de ser un hoyo negro, es un hoyo de luz, que los dos hermanos son niños y están jugando con su propia tumba. Y cuando a Van Gogh lo meten en arnés y empieza a perder un poco la razón, la paleta baja y lo atraviesa a él a través del círculo. Entonces, y vuelve de nuevo a su punto de origen, que es como fue inicialmente. Después había otro elemento importante, que es cuando al final, bueno, Van Gogh ya estaba absolutamente delirante, ya se había cortado la oreja, había provocado con Gauguin, ya la relación con su hermano era pésima. Aparece un sol en Arles, que es un sol, el sol al principio iba a ser mecánico, pero después al final descubrimos que era muy difícil hacerlo, así que se hizo un sol de luz. Entonces la última escena es Tito se para arriba de la colina, o del cono, o de la zanahoria, como le decían los tramoyas en el teatro, porque para ellos era una zanahoria. Ahora, esto fue muy complicado de hacer, porque era una cercha que era sin fin, y tenía que estar de tal forma que no se hundiera, porque si se hundía se deformaba la tela. Y como toda la luz era contraluz, cualquier deformación fuera de la formación normal de la tela, se iba a notar. Entonces fueron muchas cerchas en proporción casi matemática, después forradas en madera y después forradas en otra cosa, y sobre eso iba la tela. Porque los actores suben, bajan, se van para atrás, o sea, hay pauta de movimiento de ellos, deben ser por lo menos 25, 40. Bueno, y el Tito se para, se dispara, con un eco así, el sol empieza a girar, él se desnuda, se posa sobre el rectángulo de luz que es la tumba originaria, y de arriba, que no se veía tampoco, baja una urna, que tampoco es una urna, que es como un sarcófago de cristal, y se posa sobre él. Ahora, para mí lo más complicado fue el final, porque yo no sabía, o sea, tenía la paleta, tenía el diseño del piso, tenía el sol, Ramón estaba haciendo la luz, el vestuario iba a ser evolucionado, porque el vestuario de Teo era un traje negro, medio azul, de un señor burgués de época, los zapatos se mandaron a hacer, la camisa se mandó a hacer, y la chaqueta de Tito, que era Van Gogh, se sacó desde los que son los retratos de él, que es una chaqueta de lana con un borde celeste. La camisa era una camisa de lino con botones con chapela, pantalones antiguos, pero los zapatos de él tenían que ser de época, porque no podían ser zapatos mandados a hacer. Al final descubrió zapatos de época con botones, y estaba muy complicado porque no se podía desabrochar los botones. Entonces él estuvo casi toda la obra con solamente el botón de arriba, de los 5 o 10 botones que tenía cada zapato. Entonces, y lo otro era la ropa interior, que yo cuando diseñé el vestuario no me fijé de la ropa interior, porque Titos no habían que dar el pelota absoluto, pero tampoco iba a usar slip ni boxer, o sea, había que buscar un material que fuera como de época, en algodón, un tocuyo o algo, y al mismo tiempo que fuera como una especie de mortaja, como de Cristo, y eso fue muy complicado, una vez que el diseño del vestuario estaba hecho. Había otro elemento que era un sombrero con vela, bueno, un sombrero de paja, y el final también nunca me convenció, porque decía que faltaba algo. Y una de las pocas cosas, o sea, una de las últimas cosas que descubrí, que fue un libro de alquimia, del 600, descubro que había un grabado de Brie, no me acuerdo cómo se llamaba, que un grabado flamenco, como en 1560, por ahí, en que hay una urna de cristal en que está el rey y la reina, que son la esencia del arte. Y ahí está. O sea, él se mata, pero está más vivo que antes, y se transforma en la esencia del arte. Y con esa estructura, porque tampoco es una urna, es casi como un crisol, una cosa media alquímica, se consagraba a él. Y después muere Teo, porque Teo finaliza la obra con su propia muerte, o sea, mueren los dos protagonistas. Ahora, lo bonito es que tanto la música, como la iluminación, como el vestuario, como la dirección, porque Alfredo en el fondo agarró el texto menos, pero lo transformó entero, porque trabajó mucho con las cartas originales, que son los libros que existen de la correspondencia que ellos tuvieron, y trabajó mucho con Artaud y creo que Baudelaire, Rimbaud, o sea, que eran más o menos contemporáneos.
que escribieron mucho sobre los artistas malditos y todo el postimpresionismo, porque Van Gogh está, que es como impresionista, como que no es está metido en el medio, pero un personaje muy raro. Uno siempre va al teatro y dice, ah, ven, pero, siempre hay un pero eterno. ¿Qué es la dirección? ¿Qué es la actuación? ¿Qué es la escenografía? ¿Qué no? Pero con esto, que es un pero, todo calzaba y todo funcionó y el equipo, no, de verdad, empezó a fluir. Ahora en teatro a veces está todo dado y no pasa nada. Y otras veces no pasa nada y pasa de todo. Aquí, por un lado, Alfredo estaba muerto mío porque la primera vez que trabajaba para la institución, entre comillas, con Ramón Núñez y Tito Noguera y la Católica, entonces yo le decía a Tito, o sea, Alfredo, si yo me equivoco, o sea, caga la obra, o sea, pero ni uno se equivocó, creo que se reestrenó como 9 veces, la vieron como 20 y tantas mil personas, y bueno, con todos los premios, todo, bueno, de hecho estamos hablando de ella después de 30 años, y se seleccionaron creo que 3 obras en, no sé, 30 años, 20 años, que la María de la Luz me pidió el archivo. Yo desgraciadamente no pude estar conversatorio porque no me pude conectar a Zoom, así que quedé fuera. Pero ya con esta pequeña reseña, yo creo que funciona. Y como te digo, es una cosa muy rara, que no es copia de nada, y funcionó perfecto, porque era muy evocadora, generaba millones de publicidad en un espacio vasto, era casi una cosa casi espiritual, estética, funcionó muy bien, así que contento. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Chao.